Damos la bienvenida a la teleclínica, siempre con el apoyo de formación y desarrollo. Esta tarde nos acompaña el doctor Rafael Serna. Está como coordinador médico de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital San Rafael. Nos va a hablar un poco acerca de las habilidades comunicativas. Los dejo con el doctor Serna. Muy buenos días a todos, ¿verdad? Así como el doctor Williams me acaba de presentar, pues soy Rafael Serna, ¿verdad? Con mucho gusto vamos a platicar un poco sobre lo que son las habilidades comunicativas en cuidados paliativos. Realmente este es un tema bastante amplio, ¿verdad? Es un tema bastante ameno y que me parece muy importante que todos logremos conocer cómo poder comunicarnos con el paciente, con su familia y también con el propio equipo terapéutico. Primero, antes que nada, pues les voy a pasar un video, quisiera que lo veamos y que lo escuchemos también. Un estudio realizado por Wendy Levinson, investigadora médica, aporta datos muy importantes respecto a la percepción de los pacientes de cómo están siendo tratados. Levinson grabó conversaciones entre dos grupos de médicos y sus pacientes. Los médicos del grupo A nunca habían tenido una demanda, mientras que los médicos del grupo B habían tenido al menos 2 demandas. A partir de la grabación de las conversaciones de uno u otro grupo, Levinson pudo establecer diferencias importantes entre ambos grupos. Los médicos del grupo A escuchaban atentamente y animaban a continuar con frases tales como continúe, cuénteme, le escucho. Sí, cuénteme un poco más. Hacían pausas indicándoles que podían pensar en las preguntas que querían hacer sus pacientes. Y si se daba el caso, bromeaban con el paciente y o se reían con él. No habían diferencias significativas en cuanto a la cantidad ni a la calidad de la información que proporcionaban. La diferencia que marcaba la distancia con el otro grupo, entre el grupo A y el grupo B, era exclusivamente en cómo hablaban, en cómo se dirigían al paciente. Levinson plantea que un proceso de comunicación inadecuado, si bien no es la principal causa de una demanda, sí es la que provoca la insatisfacción del paciente, y entonces el enfado le predispone para un litigio, sobre todo si sospecha que ha habido una mala praxis. Entonces, un proceso de comunicación inadecuado pudiese generar tal insatisfacción del paciente que va a predisponer a generar demandas y conflictos entre el paciente, profesional y su familia. Del estudio se desprende que los médicos con menos quejas de sus pacientes son aquellos que les dejan hablar sin interrupciones, los que informan acerca del tratamiento, los que les conceden tiempo para elaborar preguntas y, en definitiva, ponen en práctica la llamada escucha activa, una habilidad especialmente complicada de poner en práctica por parte del profesional de salud que está habituado a que el paciente o la familia escuche, y mucho mejor si no preguntan nada. Bueno, como hemos visto, ¿verdad? En este estudio, realmente las habilidades comunicativas son muy importantes, no solo porque nos ayudan a disminuir conflictos, sino también porque realmente nos hacen entablar la relación real médico, paciente y familia. El día de hoy, pues les vengo a hablar realmente de las habilidades comunicativas desde un enfoque más práctico. Espero que no sea un enfoque muy difícil de comprender. E igualmente, ¿verdad? Me comentan que esta presentación queda colgada en algún sitio aquí en el Ministerio de Salud para que ustedes lo puedan volver a consultar y poder ver estas habilidades comunicativas. Bueno, la comunicación como tal, definida de una forma simple, ¿verdad? Es la transmisión de algún tipo de información entre un emisor y un receptor, ¿sí? Eso es de forma sencilla lo que es la comunicación. Ahora, me parece que todavía queda muy vago el término, no una comunicación solamente entre un receptor, un emisor y un mensaje. Realmente para nosotros creemos que la comunicación es una herramienta terapéutica
es como tener un estetoscopio, es como tener un tensiómetro. Deberíamos de tener en el bagaje de herramientas nosotros esta comunicación y buenas habilidades de comunicación. En la práctica vemos que es lo que más nos hace falta, ¿verdad? Y la literatura contempla y también algunos estudios que un profesional, un buen profesional, es aquel que tiene tanto habilidades técnico-científicas de muy buena calidad, pero a la vez también que tiene o tenga unas buenas habilidades comunicativas. Normalmente y lamentablemente estamos teniendo muchos profesionales que son muy buenos técnicos, muy buenos científicos, muy buenos en la literatura, pero son muy malos a la hora de entablar comunicaciones con el paciente y familia. Y por ende siempre vemos que los pacientes y sus familiares van insatisfechos de las consultas o de las intervenciones. Ahora, para que la comunicación sea eficaz, es necesario entablar una relación con el paciente y la familia, ¿verdad? Una relación real, una relación que nos ayude a poder transmitir malas noticias, a poder transmitir información y una información veraz y efectiva. El objetivo de la comunicación como tal es permitir la adecuación del paciente y su familia a su situación real, ¿sí? La idea es permitir que este paciente, que esta familia se pueda adecuar a su situación que está viviendo y también da la oportunidad de afrontar mejor o de una manera mejor lo que es la situación vital o la situación que está sucediendo en el paciente y la familia. Ojo, que hay que tener en cuenta que la comunicación no es el 100% verbal y como nosotros vamos a ver, la comunicación en su mayor porcentaje es no verbal. Y creo que eso lo tenemos muy poco en nuestro conocimiento, ¿verdad? Y casi siempre es donde nosotros fallamos más, porque creemos que lo que decimos es lo que se transmite, es ese mensaje que llega hasta el receptor. Y la realidad que es totalmente diferente. Es la parte no verbal, es la que más se transmite y es donde nosotros más fallamos, como vamos a ver más adelante. Y ahora, ¿la comunicación qué es? ¿Será que es un don? ¿Será que necesitamos un don para poder comunicarnos? Pues realmente no. La comunicación es algo que se aprende y es algo que debe de entrenarse. O sea que tenemos que entrenarnos día a día y aprender cómo comunicarnos nosotros con las personas. Y bueno, miren cómo dice el diccionario de la lengua española, qué es informar y qué es comunicar, y son dos cosas diferentes. Y a mí me llama la atención muchas veces en los hospitales que dicen, bueno, vayan a informar a los familiares de los pacientes. Y ojo con esto, y hay que tener mucho cuidado, porque no debemos de informar lo que le está sucediendo a un paciente. Tenemos que comunicarnos con la familia, comunicarnos con el paciente sobre lo que le está sucediendo, ¿verdad? Informar es nada más dar una noticia de algo y hacer que alguien sepa algo que desconoce, pero hasta ahí. Literal, informar es unidireccional, o sea, es directo, ¿verdad? Es hacia una persona y nada más. Pero a la hora de hacer una relación médico, paciente y familia, nosotros lo que hacemos es comunicar. Y eso es hacer partícipe a otra persona de una información que posee y también tratar un asunto con otro para saber su opinión. O sea, es bidireccional, ¿sí? Y la relación médico-paciente-familia tiene que ser a través de una comunicación. No podemos solamente informar. Y miren cómo es la definición del latín la palabra comunicar viene de comunicare, que significa compartir, o sea, poner en común. Y es el medio en que los seres humanos se relacionan e interactúan socialmente. Y ojo, cualquiera puede decir, bueno, pero a mí no me gusta comunicar, yo no soy de los que comunico nada. Mentira, ¿vea? Hay un mito de creer que hay gente que no comunica. Desde el simple hecho de no querer comunicar, estamos transmitiendo un mensaje a la persona. Por ende, comunicamos, ¿no? Ahora, la comunicación como tal es un proceso, no solo es un momento específico, ¿sí? Donde va a participar el paciente, va a participar su familia y donde el ritmo, la cantidad y profundidad de la información nos la va a ir dando el paciente. Y esto viene de la mano a lo que decía antes el licenciado Marcos sobre cómo dar malas noticias, cómo el paciente nos va dando esa pauta, ¿no? Cómo el paciente nos va diciendo qué tanto y cuánto quiere saber. Igual en la comunicación, el ritmo, la cantidad y profundidad nos la va dando el paciente, ¿verdad?
Ahora, sin unas buenas habilidades comunicativas, y ojo con esto, es bien difícil obtener información para una terapéutica básica. Y la gran mayoría de profesionales de la salud, hablando de médicos, enfermerías y demás, no tienen muy buenas habilidades comunicativas. Por ende, es bien difícil que puedan obtener información importante para un abordaje de un paciente y su familia. También el tener habilidades comunicativas nos sirve para dar apoyo emocional, para compartir información, para generar un pacto real terapéutico con el paciente y su familia. Ahora, en la comunicación intervienen ciertos procesos a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual que tenemos que tener en cuenta. Y es un círculo que siempre va a estar permaneciendo. Cuando nosotros comunicamos, hay reacciones fisiológicas que suceden. De repente, si no sabemos muy bien cómo comunicarnos, pues empezamos a sudar, empezamos a sentirnos helados, empezamos a tartamudear, etcétera. Hay elementos cognitivos también. Cuando nosotros nos comunicamos, muchas veces pensamos en lo que el otro nos está preguntando, ¿sí? Al comunicarnos, también hacemos elementos conductuales, como la parte verbal, ¿verdad? Cómo nos expresamos, qué es lo que decimos, la parte no verbal y la parte paraverbal es cómo nosotros o qué tono de voz hacemos al comunicarnos. Ahora, si estos tres elementos no se encuentran interrelacionados, definitivamente tenemos una discomunicación o una disfunción en la comunicación. Y ahora, esto me interesa que lo conozcamos. Este autor nos menciona la regla de las 3B y nos dice que en realidad lo verbal, o sea, lo que se dice, solo es un 7% de la comunicación, ¿sí? Lo vocal, como se dice, es un 35% de la comunicación. Y lo visual, o sea, la manera en cómo se dice, ¿sí? O lo que nosotros expresamos es el 58%. Imagínense cómo es la comunicación con nuestros pacientes y con la familia. Lo que nosotros podemos expresar o el mensaje que podemos enviar solamente desde que lo que los pacientes ven de nosotros. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante las habilidades. Ahora, ¿qué nos impide a nosotros podernos comunicar? Bueno, la literatura menciona que hay unos ruidos que impiden la comunicación eficaz. Y definitivamente uno es los perjuicios. Y yo siempre les digo cuando doy una charla de este tipo de comunicación, tenemos que tratar de poner nuestros valores entre paréntesis, ¿verdad? Y evitar los perjuicios que nosotros podemos generar en un paciente. Tratar de evitar aquellos perjuicios que creemos nosotros que para nosotros es una idea sobre el problema del paciente, ¿verdad? Y dejar nuestros valores de un lado y aceptar de forma incondicional al paciente. También es importante, ¿verdad? Un ruido es el no saber qué hacer o qué decir. Si nosotros no comprendemos lo que vamos a comunicar, no comprendemos lo que vamos a decir, eso es un ruido muy importante. Y lo otro es la prisa. Cuando nosotros nos vamos a comunicar, tenemos que tener tiempo para hacer esto. Tenemos que tener un tiempo prudencial para poder ir a comunicar. No tenemos que hacerlo de forma rápida, porque si no, ese ruido nos va a afectar en la comunicación. Y entonces es importante en la comunicación evitar estos errores. Y uno es usar tecnicismo. Tenemos que evitar el uso de tecnicismo, palabras complicadas. Por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer de mama, pues evitar decir es un carcinoma canalicular infiltrante grado tanto, posiblemente el paciente o el familiar no nos va a comprender eso, pero sí tal vez nos puede comprender utilizando las técnicas de cómo dar malas noticias, pues es un tumor, ¿verdad? Maligno, de aquí del pecho, de la mama, etcétera. Con palabras más sencillas, nos vamos a dar a comprender con la familia y el paciente. Tratar de evitar minimizar esas palabras, el no se preocupe, no tenga pena, todo va a estar bien, ¿sí? Cuando a veces nosotros ni nosotros mismos nos creemos que sucederá eso. Eso lo vamos a reflejar no verbalmente al paciente y el paciente va a sentir que le estamos mintiendo. Dar consejo de manera prematura también.
sin realmente comprender lo que le pasa al paciente, tenemos que evitarlo. Interrumpir al paciente, yo veo que esto pasa muy frecuente en la práctica clínica, cómo interrumpimos a cada rato al paciente. No le dejamos ni siquiera que hable 2 segundos y ya estamos diciendo, mire, tal cosa. El paciente empieza, doctor, mire, fíjese que tengo esto, me duele. No, pero ya va a ver, mire, le voy a dejar esto y esto, o mire, esto es porque tiene este cáncer. No dejamos que el paciente hable y lo interrumpimos a cada rato y eso daña, pero de una manera tan garrafal, la comunicación con el paciente y su familia, ¿sí? O creer que el paciente comprende todo, ¿sí? Esto es también un error muy grande, creer que los pacientes comprenden todo a la primera. Y decía una colega hace poco, y es que nosotros creemos que el paciente comprende todo cuando algo nos hemos tardado en comprender los 8, 10, 12 años de carrera, ¿sí? Y todavía usamos tecnicismo. ¿Será que el paciente o la familia no lo va a comprender? ¿Sí? Tenemos que tener esa capacidad de empatía, de saber que el paciente nos puede volver a preguntar lo mismo que antes habíamos dado esa o solventado esa duda, ¿sí? Muchas veces los pacientes solo van a retener una tercera parte de la información y más aún cuando es una mala noticia, ¿sí? Si nosotros hemos dado una mala noticia, es posible que el paciente comprenda después de eso un tercio o menos y por ende tenemos que estar en la disposición de volver a comunicar esos detalles que han quedado fuera. Y esto es vital. Y si a mí me dijeran cuál es la pregunta de examen para poder comunicar, yo dijera que es la tríada rogeriana. Son estas actitudes que debe de tener todo profesional, y no digo solo médicos, sino enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, etcétera. Tendríamos que tenerlas para poder comunicar. Y una de esas es el respeto. Y dentro del respeto es la aceptación incondicional del paciente, ¿sí? Aceptarlo de manera incondicional. Eso no quiere decir, la aceptación incondicional es que yo creo que lo que el paciente me está diciendo, pues yo lo valido como tal en el aspecto de que creo que está o no está correcto. Yo lo acepto como tal, como persona, como ser humano, ¿sí? Y luego de eso, la empatía. La empatía es bien importante. Y la empatía definida como la comprensión de lo que el otro está viviendo, ¿sí? Eso es empatía. La empatía no es ponerse en los zapatos del otro. Primero, porque de forma sencilla, el zapato de uno no es el zapato del otro. Y segundo, nadie va a sentir lo que el otro siente hasta que a mí me pase. Y si a mí me pasa, lo voy a sentir posiblemente diferente que el otro. Por ende, no puedo sentir lo que el otro siente. Lo que sí puedo hacer es comprender lo que el otro está viviendo y que eso me ayude para poder ayudarlo a ser más solidario y empático y compasivo. Otro es la autenticidad. Y esto es bien importante, la autenticidad en cuidados paliativos, porque es lo que yo pienso, es lo que yo digo y es lo que yo hago, ¿sí? Si no es lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago, entonces definitivamente no voy a poder comunicar. Y se los doy el ejemplo. Muchas veces se ve en los hospitales o en algunas clínicas que tratan muy, muy empático al paciente y luego de eso, es que la del tumor de tal, es que la del SEA de mama, ella se va a morir. Así se ven las expresiones. Y eso no es autenticidad. Y para comunicar, antes de poder o yo querer comunicar, necesito tener respeto total al paciente, mucha empatía, tratar de comprender lo que el otro está viviendo para poder ayudarlo y ser auténtico. Lo que yo pienso es lo que yo digo y es lo que yo hago. Ahora, antes de yo poder comunicar, definitivamente tengo que intentar hacer unos principios básicos, ¿no? Y es saludar y presentarme con el paciente, con el familiar, ¿sí? Llamar al paciente por su nombre, ¿sí? Y también preguntar cómo le llaman habitualmente. Hay pacientes que les gusta que les digan Conchita, María, etcétera. Hay otros que les gusta que le digan como tal, como su nombre. Podemos preguntarlo, ¿verdad? Y esto también anotarlo en la historia clínica. ¿Por qué? Porque mejora la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, se puede anotar a paciente tal, pues le agrada, ¿verdad? Que le digan de esta manera. Y eso es parte de la comunicación.
Utilizar sonrisa, que es terapéutica y es contagiosa, y eso es bien importante. La sonrisa se ve a pesar de que tengamos una mascarilla, ¿sí? La sonrisa se ve en los párpados. La sonrisa se ve también en cómo nosotros hablamos, ¿sí? La sonrisa no solo es una sonrisa visual a través de los labios, sino que va más allá y se percibe y se siente. Y ahora, vamos a ir entrando a lo que realmente quiero que logremos comprender, que son las técnicas terapéuticas en la comunicación. Y voy trayendo técnica, el objetivo y el ejemplo, ¿sí? Esto no es que todas vayan en orden, son técnicas que podemos utilizar dependiendo de la situación que estemos pasando con el paciente o la familia o entre nosotros mismos los profesionales. Por ejemplo, una de las primeras técnicas es la ventilación emocional, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve o cuál es el objetivo de la ventilación emocional? Es nada más para la expresión de lo que siente el paciente ante una situación difícil a través de una pregunta abierta. ¿Y cómo yo puedo realizar una ventilación emocional? Bueno, diciéndole al paciente, don Juan, ¿cómo se siente hoy? ¿Sí? Don Juan, niña María, ¿qué es lo que le preocupa? Dígame qué le preocupa, don Juan, cuénteme, ¿sí? Y a través de esa pregunta abierta, yo puedo hacer que el paciente logre drenar o ventilar sus emociones y profundizar un poco en lo que le está pasando al paciente, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta. Preguntarle qué es lo que le preocupa y es cómo se siente. Otra técnica es la adaptación, ¿sí? La adaptación es bien importante en la comunicación porque nos vamos adaptando al ritmo del paciente durante la entrevista y eso también nos sirve en el tono y en el ritmo de la voz. Porque yo puedo hablar bien rápido y a la vez puedo bajar un poquito el tono, ¿sí? Y eso nos sirve para poder adaptarnos, ¿ya? Para poder abordar los temas que le preocupan al paciente, o sea, es decir, centrarnos en la agenda, centrarnos en el núcleo del paciente y no en lo que a nosotros no importa o es importante. Por ejemplo, cuando hay una manifestación de llanto de un paciente, no seguimos hablando, paramos. Eso es adaptarnos. Por ejemplo, viene Niña María y Niña María, estamos hablando de la evolución de un cáncer cervix, ¿sí? En lo que le comentamos que lamentablemente pues el cáncer ha ido avanzando, ella empieza a llorar, yo no tengo que seguir hablando, decirle, mire, que es que el cáncer está bien avanzado y no se preocupe que todo va a estar bien, ¿no? Si veo que empieza a llorar, bueno, paramos, guardamos silencio, nos seguimos hablando. Y algo que yo siempre digo, que una de las herramientas muy grandes en cuidados paliativos, tiene que ser el pañuelo, ¿sí? El pañuelo desechable, porque es el que vamos a utilizar cuando necesitemos esta adaptación en momentos difíciles. Nos quedamos en silencio, dejamos que exprese sus emociones, que llore, ¿sí? Y luego de eso podemos ofrecerle un pañuelo. Y las personas no saben lo cuánto que agradecen ese pequeño gesto. Y luego podemos seguir hablando. Y eso es adaptación, o sea que llevamos una que es la ventilación emocional. ¿Cómo se siente, don Juan? ¿Qué es lo que le preocupa, niña María? La adaptación, veo que está llorando, veo que está triste, veo que salen lágrimas, paro, me detengo, ¿sí? Y luego sigo. Exploración. ¿Para qué nos sirve la técnica de exploración? Bueno, nos sirve para conocer el estado emocional del paciente, sus preocupaciones y la percepción que tiene de la enfermedad. ¿Y cómo podemos explorar? Bueno, pregunto, ¿qué le ha hecho sentir la información que se le ha brindado? Si, por ejemplo, nosotros damos una noticia difícil, una mala noticia, ¿verdad? O utilizamos, por ejemplo, un opioide, que sabemos que hay muchos mitos asociados a ello, podemos decir a don Juan, niña María, don Juan, ¿qué le ha hecho sentirse esto que le he dicho? ¿Sí? Cuando hablamos de enfermedades no oncológicas, una progresión de la enfermedad renal crónica, una necesidad de una diálisis, que ya hemos explicado tanto beneficios y riesgos, le preguntamos, don Juan, niña María, pongo estos ejemplos porque se me vienen a la cabeza estos nombres, ¿no? ¿Qué le ha hecho sentir esto que le he explicado de la diálisis? Cuéntame un poco, ¿sí? Y eso nos sirve para explorar un poco más sobre las preocupaciones y la percepción que tiene el paciente.
Otra de las técnicas es la reflexión. Y es una técnica comunicativa muy importante. ¿Por qué? Porque utilizamos, y en otros libros se llama reformulación, ¿sí? Porque utilizamos palabras que el paciente ha dicho a modo de comprobar, ¿verdad? Con el fin de hacer reflexionar al paciente sobre lo que él nos ha expresado. Y yo me acuerdo una vez cuando me enseñaban esto que me decían, es que simplemente es como como ponerse a la par al paciente y volverle a preguntar lo que él nos ha dicho. Por ejemplo, paciente nos dice, es que el médico me dijo que la situación de mi padre era preocupante. Viene el profesional y dice, ¿era preocupante la situación de su padre? Y viene el familiar y dice, sí, es que era preocupante porque realmente el cáncer está muy avanzado. ¿Sí? ¿Me entienden cómo es la reflexión? Es volver a decir esas mismas palabras del paciente para profundizar un poco y que el paciente reflexione. A veces sucede cuando nos dicen, doctor, es que yo ya estoy cansado de tomarme este medicamento, ya estoy cansado de todo, ¿verdad? Ya me cansé de que me estén poniendo este catéter que si bien no me molesta tanto, pero es incómodo porque a cada rato me lo ponen. ¿Le es incómodo el catéter? ¿Sí? Sí, es que es incómodo porque realmente me molesta, porque no lo quiero tener. Reflexionamos, reformulamos, nos ayuda mucho a reformular. Clarificación. La clarificación es cuando le pedimos al paciente qué es lo que hemos manifestado, qué es lo que nos quiere decir. Clarificamos cuando le pedimos a un paciente que qué quiere decir con lo que ha manifestado. Y la clarificación es bien importante. ¿Qué quiere decir usted con que no podrá soportar si el resultado de la resonancia es positivo? Clarificar. A veces nos dicen, más en las conspiraciones del silencio pasa eso, ¿no? Es que mi familiar no lo va a tolerar, se va a venir abajo, ¿sí? Clarificamos, mucha empatía y vemos que esa triada rogeriana es bien importante porque si ven, siempre hay respeto, siempre hay empatía, siempre hay aceptación incondicional y siempre hay autenticidad. Dígame, le decimos al familiar, ¿verdad? Dígame usted, ¿qué quiere decir con esto de que no va a poder tolerar esta noticia? ¿Sí? O dígame, ¿qué quiere decir usted que no va a poder tolerar comentarle sobre el estado evolutivo de enfermedad de su familiar? O por ejemplo, si le he entendido bien, lo que me quiere decir es tal cosa, ¿sí? Eso es clarificación. Y muchas veces la clarificación la hacemos también con algunos tratamientos, ¿verdad? Si le he entendido bien, niña María o niña Juanita, usted está tomando amlodipina, usted está tomando iversartán y veo que este medicamento no le cae bien de lo que nos ha dicho el paciente. Eso es clarificar y eso es habilidad comunicativa. Y aquí llevamos tres habilidades o tres técnicas comunicativas. La exploración, cómo le ha hecho sentirse la información que le brindó. La reflexión, ¿sí? El médico me dijo que esta situación era preocupante de mi padre. ¿Era preocupante esta situación, niña Juanita? Sí, era preocupante por esto y esto. Clarificar. Si le he entendido bien, niña María, usted me quiere decir que el dolor ha empeorado hace 14 días. Clarifiquemos, ¿verdad? Luego viene la validación y normalización, que esto es otra habilidad comunicativa o técnica comunicativa, que es dejar ver al paciente que sus preocupaciones o reacciones emocionales son normales, ¿sí? Ya que muchas personas manifiestan el mismo temor y es importante que ellos se sientan normales, porque a veces los pacientes y la familia se sienten anormales ante la situación que está pasando, ¿sí? Y entonces podemos nosotros decirle al familiar, es normal que se sienta así ante un diagnóstico muy duro, ¿sí? En muchos pacientes sienten estas mismas emociones tras los resultados que se le han comentado. Normalizar es importante en la relación, en la comunicación médico-paciente y familia. Es normal que usted se sienta así. Es normal que se sienta triste tras esta pérdida, ¿sí? Con un buen tono de voz. Eso ayuda porque la persona se siente normal y siente que le estamos escuchando. Luego viene otro que es empatizar, ¿sí? Y al empatizar, nosotros lo conseguimos con una frase corta, ¿sí? Que apreciamos lo difícil o triste que debe de ser
para él vivir o pasar estos momentos, ¿sí? O una situación concreta. Y solo empatizamos, o sea, no sentimos, porque no podemos sentir lo que el otro está viviendo. Eso es imposible. Y ni siquiera intentemos lograrlo hacer, porque no podemos, no es así. Pero podemos empatizar y podemos decir, qué difícil tuvo que ser ese momento para usted. Me dice, doctor, es que no sabe, me decía una paciente, doctor, no sabe lo difícil que es cuando uno está en un estado de conciencia tan alterado que enfermería lo agarre uno y le dé vuelta como que está mal. No sabe lo difícil que es. Y que lo agarre y que le dé vuelta y que no le pregunte ni siquiera, mire cómo se siente. Mire, le vamos a dar vuelta. Uno empatiza. Qué difícil tuvo que haber sido ese momento para usted. ¿Sí? Qué difícil tuvo que haber sido ese fallecimiento de su padre. O suena terrible lo que me está comentando, suena muy difícil o muy duro lo que usted me cuenta. Eso es empatizar, hacerle ver que yo estoy con el otro, que yo le estoy comprendiendo, que estoy por lo menos prestándole atención. ¿Sí? Eso es empatizar y eso es bien importante, ¿verdad? Y el uso del silencio. Y miren que esto es una técnica que no precisa nada más que quedarse callado. ¿Y qué cuesta quedarse callado? Y decía un autor por ahí, hasta que el silencio se vuelva incómodo, ¿verdad? Sí nos decía un autor, ¿qué cuesta quedarse callado? Y al médico y a la enfermera, si algo le cuesta es quedarse callado. Y el uso del silencio es muy terapéutico. Y es una técnica que facilita y posibilita al paciente expresar sus emociones o a encontrar la palabra correcta para manifestar sus preocupaciones. Pero es tan difícil, y se lo digo porque a pesar de que yo les estoy dando esta charla de habilidades comunicativas, a veces seguimos cometiendo esos errores. Y como dice José Carlos Bermejo, él menciona, cuando vemos habilidades comunicativas o counseling, es un constante equivocarnos, aprender, hasta intentarlo hacer de la mejor manera. Pero el silencio es bien importante. Y miren el ejemplo, es quedarse callado. Y eso nos cuesta mucho. Tenemos que practicarlo y tenemos que hacerlo muy frecuente. Otra habilidad es la facilitación, ¿sí? Y esto es bien interesante y es bien sencillo de hacerlo. Y es bien importante porque nos ayuda a que el paciente se sienta escuchado, que nos importa lo que él nos está diciendo, ¿sí? Y la facilitación no es nada más que decirle, ok, sí. Por ejemplo, nos dice, es que mire, mi hija realmente, el problema ahorita es con mi hija no me comprende, yo tengo un cáncer bien avanzado, me siento fatigada, pero mi hija siempre dice que esto es un invento mío. Ok, comprendo, siga, ok, de acuerdo, ¿sí? Eso es facilitación. Y en general la facilitación viene dado por una postura de acercamiento, donde yo me tendría que acercar, los hombros van hacia el paciente y yo me acerco y me inclino en la mesa para ver que realmente me importa lo que me está diciendo y que yo quiero que siga con lo que me está contando. Entonces yo le digo, ok, continúe, dígame, sí, comprendo. Y lo no verbal es sumamente importante, porque si yo le digo, ok, siga, y veo el reloj, ¿qué creen que pasa ahí? Hay un error de la comunicación, porque el error de la comunicación se da cuando lo verbal contradice a lo no verbal. Y si yo le digo al paciente, ok, siga, siga, sí, ok, le comprendo, ok, le comprendo, sí. ¿Qué creen que le estoy diciendo ahí? Realmente no quiero que siga, ¿sí? O empiezo con el pie, aquí no se ve, pero empiezo con el pie a hacer no sé si escuchan este ruido, pero empiezo a hacer estos movimientos. Yo le digo, sí, ok, siga, comprendo. Lo no verbal es un 65% y eso lo va a percibir porque es un mensaje que percibe inconscientemente el paciente y va a decir, doctor,
¿verdad que tiene prisa? Y hasta que nos digan eso, vamos a lograr comprender. Y yo les voy a dar un ejemplo. Un día yo estaba con un paciente y yo uso estos relojes que al final son smart, ¿verdad? Y el problema es que se encendía la luz a cada rato. Y yo estaba platicando con la paciente, estábamos comunicando, y en eso lo vuelvo a ver el reloj para intentarlo apagar. Y me dice, ¿verdad que tiene prisa, doctor? ¿Verdad que le están escribiendo bastante? Y yo ahí entendí que lo ideal quizás sería mejor apagar el reloj cuando esté en consulta, porque la comunicación se interfirió, porque yo le mandé un mensaje no verbal, aunque yo no quisiera. Entonces hay que tener cuidado con el mensaje no verbal. Otra de las técnicas que podemos utilizar comunicativas es el reconceptualizar y es darle un sentido positivo al síntoma que presenta el paciente. Por ejemplo, el sentir miedo le permite pedir información sobre lo que le preocupa. La tristeza le ayuda a expresar lo que siente, ¿sí? Y otra de las habilidades comunicativas es el resumen. Y esto es bien importante. Y deberíamos al finalizar la consulta hacer un pequeño resumen. Observo que lo que más le afecta o preocupa es el riesgo que puede tener su hijo o sus hijos de haber adquirido la mutación genética. A veces es así. Es que ¿sabe qué, doctor? Yo tengo cáncer de páncreas y yo tengo miedo de que esto se lo vaya a pasar a mis hijos y de verdad que eso no lo tolero, ¿verdad? Y avanzamos en la comunicación y bueno, observo, don Juan, que lo que más le afecta o lo que más le preocupa, ¿verdad? Es esto de que se le vaya a transmitir a sus hijos esta enfermedad. Y eso es una habilidad comunicativa. Y entre otras, la dilucidación. Y esta es bien importante. Pero ojo, cuando dilucidamos, siempre tenemos que tener un vínculo previo con la familia, porque lo que nos ayuda es a ordenar el caos. Por ejemplo, un paciente que nos dice, estoy harto y no me tomo el medicamento porque no me hace nada. Y siempre que vengo, tengo la presión igual alta. No mejoro nunca. Entonces venimos nosotros y le decimos, por un lado me dice que está harto y no se toma la medicación. Y por otro lado, me dice que la tensión continúa alta. Sí, doctor, es que realmente no me tomo el medicamento y por eso que al final creo yo que la presión está alta. Logramos comunicarnos con lo que realmente el paciente nos quería decir. Nos quería decir que al final posiblemente él nos está tomando los medicamentos y la presión sigue alta. O sea, él está cansado y hay que profundizar el por qué es que está cansado. Y el reflejo de las emociones es lo mismo que reformular, ¿verdad? Y nada más es hacer ver a la persona que se le acepta incondicionalmente y se le comprende. Por ejemplo, el paciente nos dice, me parece que acá no se han hecho las cosas bien y esto me genera un montón de enojo. Me parece que aquí los medicamentos no se han dado bien. Me parece que aquí en el hospital han maltratado a mi hijo. Me doy cuenta que está enfadada, que está con mucha ira, que está enojado, porque cree que las cosas podrían haberse hecho de la mejor manera. Simplemente es hacerle ver lo mismo que nos ha dicho. Y la paciente o el familiar va a decir, sí es porque realmente mi familiar venía muy mal, o sí es porque realmente he visto que enfermería no estaba haciendo las cosas bien, que el médico solo pasa y no dice nada, ¿verdad? Nos ayuda a poder profundizar en lo que el paciente o la familia realmente nos quiere decir. Y ojo, si existe falta de tiempo disponible, tenemos que expresarlo de forma clara, ¿verdad? Para que el paciente vea que posteriormente podemos seguir platicando, comunicándonos. Por ejemplo, me están esperando en otro lado, me están esperando en otro domicilio, tengo una reunión o tengo otra consulta y tengo que estar ahí. Pero no tema porque vamos a retomar esta conversación lo antes posible. Mañana llego o mañana le escribo o nos vemos en tal día, tal hora, ¿verdad? Cuando usted pueda. Y hay que dejar, es bien importante dejar todas las cosas claras. O sea, cuando nosotros vemos que no hay mucho tiempo, que eso sucede mucho en los hospitales, seamos muy empáticos y hay que decirles al paciente o al familiar, ¿verdad? Me va a disculpar, fíjese que realmente el tiempo me apremia, tengo una consulta ya, pero sepa que quiero que sigamos con este tema. Nos vemos tal día, nos vemos tal hora en tal lugar, ¿sí? Eso ayuda mucho en la comunicación. Y luego ya para ir casi finalizando, vienen la información
en momentos difíciles o en situaciones complejas, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de informar de un mal pronóstico a un paciente. Hay que tratar de evitar plazos y porcentajes de curación o no curación. ¿Sí? Realmente los plazos de pronóstico no nos sirven para decirle al paciente o al familiar, mire, le quedan 3 semanas de vida. No, y tengamos mucho cuidado con eso. ¿Sí? El pronóstico, y ven que hay muchas escalas pronósticas que sacamos en paliativo, del PASCOR, el PPI, etcétera, el de albúmina PCR, hay infinidad, infinidad de herramientas para sacar pronóstico. El pronóstico nos sirve para poder adecuar los tratamientos, para que sean tratamientos con más confort, más alivio. Nos sirven para preparar a la familia, nos sirven para preparar al paciente, pero no nos sirven para dar un día exacto. Muchos estudios y mucha evidencia en las experiencias se ven que los pronósticos, cuando uno dice un día a tal hora, fallan, ¿sí? Y lo que nada más van a generar es más ansiedad en el paciente y su familia. Entonces, tratar de evitar dar plazos y porcentajes, pero sí informar sobre la gravedad de la situación y el pronóstico si el paciente lo quiere saber y si el paciente quiere también que la familia lo sepa. Cuando el paciente pregunta sobre el pronóstico de su enfermedad, y ojo, porque esta pregunta la hacen muy frecuente. Doctor, ¿me voy a morir? Doctor, ¿cuánto me queda de vida? El peor error es decirle, Niña María, realmente sí se va a morir, ¿sí? Eso es tremendo, ¿sí? O decirle, Niña María, realmente pues usted está muy mal y su pronóstico es de 3 semanas de vida. Eso es terrible para un paciente y un familiar. Si nos pregunta el pronóstico, profundicemos un poco más. Veamos si realmente es eso lo que quiere escuchar. Y si me pregunta, doctor, me voy a morir, Niña María, ¿por qué me pregunta eso? Cuénteme un poco. Doctor, es que yo veo que las cosas van mal. Yo veo que el medicamento, la quimioterapia no me hace efecto. Me preocupa mucho mis hijos. Me preocupa cómo van a quedar mis hijos. ¿Verdad? Me preocupa también que tengo una deuda de una casa. No sé si la deuda va a pasar a mis hijos. ¿Será que realmente quería saber cuál va a ser el día en que va a morir? ¿O tenía otra necesidad que nosotros no habíamos encontrado y apoyado y aliviado? ¿Sí? Profundicemos en eso cuando el paciente nos hace esas preguntas que son un poco más existenciales, ¿no? ¿Por qué me pregunta eso, Niña María? Y si luego de profundizar y dilucidar vemos que el paciente realmente quiere saber algo, sí podemos, Niña María, no le puedo decir un día exacto, pero es posible que sea el tiempo un poco corto. Pero vamos a estar siempre como equipo apoyándole, aliviándole sus síntomas, ¿verdad? Para intentar mejorar su calidad de vida. Y eso los pacientes lo agradecen un montón y eso no es mentirles. Pacientes y familiares con elevados niveles de ansiedad. Miren que esto es bien común y es de lo que más usualmente nosotros abordamos. Y ojo, todo esto de las habilidades comunicativas no solo es para médicos y no solo es para psicólogos, es para todo profesional de la salud. Todos tendríamos que tener buenas habilidades comunicativas, ¿sí? Porque hay familias con elevados niveles de ansiedad y ¿qué tenemos que dar nosotros? Darle la oportunidad de drenar esas emociones de ansiedad, ¿sí? Démosle ese espacio para poder hacerlo. Y si muchas veces estamos en un pasillo y tenemos, no sé, algunos miembros de otras unidades del dolor o de otros hospitales, tal vez tienen un espacio para poder entablar una comunicación difícil, llevarlos a ese sitio para platicar. Un espacio un poquito más, más cerrado, más ameno, los podemos llevar ahí. Validar sus emociones, si lo vemos todo ansioso, lo vemos todo afligido, sí, es normal que usted se sienta así por esta situación que está viviendo, es normal que usted esté con mucha ansiedad. Sí, validemos esas preocupaciones y emociones de los familiares, pero a la vez intentemos también, ¿verdad? Delimitar los problemas que están pasando. Le comprendo que está muy ansiosa porque ve a su familiar que poco a poco baja de peso. Le comprendo que está muy ansiosa porque su familiar no come, ¿sí? Pero vamos a intentar hacer esto, lo otro, para aliviar ese síntoma, esa molestia. Sí, con eso disminuimos y podemos abordar a los pacientes o familiares con mucha ansiedad. Y siempre decirles,
no solo estamos solos en esto, sino que hay un equipo que está intentando cuidar y aliviar a su familiar. Y miren el paciente, el manejo del paciente, el abordaje del paciente enojado. Y esto es bien frecuente en los hospitales nacionales. Y cómo nosotros deberíamos poder abordar a un paciente emocional. Hoy hay un principio que se llama el principio del contrabalanceo emocional y es bien interesante comprenderlo. Pues nos dice que los pacientes o las personas después o tras aflorar las emociones, o sea, sacar todo lo que sienten, ¿verdad? El individuo es llevado hacia emociones más neutras. O sea, estaba sumamente enojado, drena las emociones y luego llega a un momento más neutro y hasta con emociones positivas, ¿sí? Y hubo un ejemplo de un paciente que una vez yo estaba viendo un paciente en el domicilio, era una señora con un cáncer de mama avanzado y con metástasis cerebrales, y el hijo no sabía de lo que estaba sucediendo, estaba en una negación bastante fuerte, ¿verdad? Y él había dedicado toda su vida a trabajar y a desligarse de esto por su negación. Cuando él supo lo que estaba pasando con su familiar, ¿verdad? Que uno de los hermanos le dijo, el muchacho agarró, pero la puerta a pegarle, a pegarle, a pegarle y realmente rompió toda la puerta. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Bueno, validar esas emociones, esos sentimientos, ¿sí? Quedarnos callados, comprender lo que estaba viviendo y después me acerqué y le dije, ¿cómo está ahorita? Se hizo daño, ¿verdad? Y él empezó a cambiar y hizo este contrabalanceo real, ¿verdad? No, doctor, es que mire, y empezó a llorar, a drenar, ¿verdad? Le dimos el pañuelo, o sea, todas estas habilidades, pero no es que vaya un orden en las habilidades comunicativas, ¿verdad? Vamos colocándolas según las necesidades de los pacientes, ¿verdad? Entonces, mientras el paciente experimenta fuertes emociones negativas, realmente escucha poco y tratemos de evitar establecer un diálogo total con el paciente o el familiar cuando está molesto. Escuchémoslo, mantengamos empatía, una escucha activa, serena y empática nos va a ayudar. Y posteriormente, si vemos, podemos decirle, ya ve que le escucho con mucha atención, ¿verdad? Creo que no es necesario que siga gritando. Posteriormente de que hemos empatizado, ¿sí? En efecto, ya veo que usted está muy enojada, muy enfadada, pero veamos qué podemos hacer para cambiar o solucionar lo que está pasando o aliviar lo que está pasando. Y en el paciente que tiene incumplimiento terapéutico, de forma resumida, el paciente que no se acopla al tratamiento, hay que profundizar el por qué es lo que está sucediendo y preguntarle, don Juan y a María, cuénteme, ¿se está tomando los medicamentos? No, por esto, esto y esto y esto. Comprendamos, validamos, no juzguemos, ¿verdad? Y vamos a llegar a la respuesta para poder apoyarle al paciente. Y les traigo, para ir finalizando, unas técnicas de autocontrol para nosotros, para los profesionales. Y una es la relajación muscular progresiva, que no es nada más, que eso se puede profundizar más en la técnica, ¿verdad? Que es la contracción y distensión de una serie de grupos musculares. Y lo que nos evidencia a nosotros es que podemos tensarnos, podemos entender que hay una manera en cómo nosotros estamos tensos y objetivar también que podemos relajarnos y sentir esa relajación. O sea, que somos capaces de relajarnos en momentos de estrés, ¿sí? Y podemos relajar la mente también para evitar esos momentos o pensamientos incómodos. Esta es una técnica muy buena que se puede hacer en momentos difíciles. Otra técnica, y esto sí lo hemos practicado, y les digo y les animo a utilizarlas, las técnicas de visualización que ayudan a poder entrenar en situaciones de comunicaciones, lo que hemos dicho, paciente enojado, familiar ansioso, paciente incumplidor, etcétera. Nosotros nos imaginamos esa situación o ese caso, ¿verdad? Y desarrollamos las técnicas comunicativas y entonces logramos, cuando nos llegue ese paciente, nos llegue ese familiar, logramos hacer las cosas mucho mejor y con mejores resultados. Y no solo es la comunicación verbal, no verbal y paraverbal, sino que también podemos basarnos en herramientas para comunicar desde videos informativos, cintas de audio, resúmenes escritos,
hojas de preguntas ya establecidas, dar la posibilidad de preguntar, y esto es bien importante y no lo hacemos, pero es bien importante decirle, mi Juanita, don Juan, ¿tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tiene alguna duda? Eso es parte de la habilidad comunicativa. Preguntarle, ¿tendrá alguna duda de lo que le he explicado? ¿Tendrá alguna duda de lo que está pasando? Y decirle, que es lo que normalmente hacemos. Si tiene una duda, ¿verdad? Yo sé que es normal que surjan más dudas y dejar esa puerta abierta, pero sepa que si tiene una duda, en la siguiente consulta o en la siguiente vez que nos veamos, podemos solventarla. Eso es dejar la puerta abierta. En resumen, ya para ir terminando, la escucha activa consiste en atender la totalidad del mensaje que se recibe. O sea, es decir, prestar atención no solo en cómo se dice, sino también en las cosas no verbales, en cómo se dice, el tono que se dice y lo que no se dice. Y las habilidades comunicacionales son las que permiten la aplicación de los conocimientos teóricos a través de la relación médico-paciente, usuario-familia. Si no tenemos habilidades comunicacionales, no podemos poner en práctica todo aquello técnico, todo aquello científico que en un momento hayamos aprendido. Ojo con eso y cuidado. En caso de situaciones extremadamente difíciles, claro que sí, nos apoyamos del equipo de psicología de cada unidad. Es bien importante contar con el apoyo de ellos. Estos solo son habilidades comunicativas, pero muchas veces es necesario tener el apoyo de ellos como parte de un pilar importante de los cuidados paliativos. Y ojo, esto no solo es para cuidados paliativos. Las habilidades comunicativas se deberían de tener para todas las especialidades, para toda rama de ayuda. Y es parte del proceso de humanización de la asistencia de salud. Y eso sería todo. Muchas gracias. Veo que hay una pregunta, ¿verdad? Mencionan cómo afecta la comunicación con los pacientes y la familia el uso de mascarilla debido a la pandemia. Pues claro, en un inicio sí afectaba mucho la relación del paciente y familia, ¿verdad? Porque también no se tenían muchas estrategias para poder abordar la comunicación aún con mascarilla. Pero hoy se ha visto, como hablamos un poco, ¿no? De repente la sonrisa no está en la boca, de repente la sonrisa no está en los labios, drena de los ojos, drena de la actitud no verbal, ¿verdad? Y lo no verbal lo podemos expresar sin el uso de la reacción facial, ¿verdad? Yo puedo, les digo, yo sí toco a los pacientes, ¿verdad? Y obviamente me hago mis medidas de higiene, pero hacemos una palmadita, de repente nos inclinamos hacia adelante, de repente yo hacemos un poquito esa reflexión de los ojos para hacerle ver que lo estamos escuchando, ¿verdad? De repente le escucho activamente, ver si no le escucho bien, inclino mi oreja hacia un lado para que él sienta esa persona que yo le escucho activamente. Y a la vez, no solamente eso, ¿verdad? Trato de intentar desde lo no verbal hacerle ver que realmente es importante para mí. Por ende, realmente en la literatura habla, sí ha afectado, pero más afectado el no tener habilidades comunicativas previas, ¿verdad? No es tanto el uso de la mascarilla, sino es no tener estas habilidades previas que se van aprendiendo. De verdad les digo, no es fácil, no es fácil eso, ¿verdad? No es sencillo, todavía nosotros nos equivocamos. Y yo le digo a una colega que está trabajando conmigo, es normal equivocarse, y equivóquese, no pasa nada, pero entienda y logre reflexionar en lo que se equivocó en la habilidad comunicativa y ponga en práctica lo que va aprendiendo y adelante. Y eso mismo dice José Carlos Bermejo. Es una persona que sabe mucho de counseling, de habilidades comunicativas, pero a pesar de eso él dice, muchas veces yo no me quedo callado, dice, y eso es algo que yo tengo que trabajar. Y entonces yo creo que es bueno que nosotros interioricemos qué habilidad comunicativa es la que tenemos más débil. En los médicos y enfermería, una de las más débiles casi siempre es quedarse callado, ¿ya? Y escuchar activamente. Son como las dos más frecuentes. Buenas tardes. ¿Cómo mejorar la comunicación cuando el familiar es el único que habla y no deja que opine el grupo de pacientes? Pasa muy frecuente. Yo lo que hago normalmente y lo que dice la literatura es cuando entramos, yo siempre, cuando voy a abordar a un paciente, le digo, mire, siempre voy a
valorar las decisiones de su familiar y vamos a hacer ese acercamiento, él y yo, y obviamente en conjunto con ustedes como familia, ¿verdad? Sepan que las cosas, voy a respetar mucho sus decisiones y vamos a platicar con don Juan y con el equipo, pero también con ustedes como familia lo vamos a tomar en cuenta. Y si vemos que al final la familia sigue hablando, a veces digo, permítame, solo déjenme escuchar lo que dice don Juan, ¿verdad? ¿Verdad? Y escuchémoslo en conjunto, ¿verdad? Y ahí vamos. Y ahí vamos tratando que el paciente se logre expresar cuando la familia no deja que se exprese el paciente. Bueno, quiero ver qué más. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Este es un tema bien largo. Es un tema muy largo. Nos podríamos llevar un día entero quizás dándole porque esto es un extracto de las habilidades, no porque tiene mucha teoría, excesivamente mucha teoría, pero lo que quería intentar hacer es dejar plasmado ciertas técnicas para que ustedes las puedan revisar y que las pongan en práctica. Y estos 7 ponerlo en práctica, porque si no es difícil. Esto de reformular, esto realmente decir al paciente, es que me duele mucho el alma, el alma le duele. Aunque suena absurdo, pero es bien profundo. Sí, porque el alma me duele porque realmente esto siento que yo no puedo más con esto, ¿verdad? Pero es bien importante practicarlo. Esto de quedarse callado es para que practicarlo y practíquenlo en equipo. Un día reúnanse y digan, bueno, hoy nos vamos a quedar callados, empecemos ahorita. Y van a ver lo difícil que puede llegar a ser quedarse callado. ¿Verdad? Y eran casos hipotéticos. Imagínense un caso de Juanita, Juanita, paciente de tantos años de edad, con tal diagnóstico y tal, tal, tal. Y vean qué habilidades se pueden generar en ese caso. Pero es difícil, pero no es imposible. Simplemente es estar, equivocarse, 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 reflexionar en lo que me equivoqué y hacerlo e intentarlo hacerlo mejor cada vez. Estas habilidades técnicas aplican para todo tipo de atención. Sí, sí, es para todo. Atención médica, y lo deberíamos de tener todo profesional de la salud, todo, desde el médico, desde el psicólogo, desde el trabajador social, desde el nutricionista, desde, ¿qué? No solo trabajadores de salud, también personal de vigilancia, también personal de limpieza, son todos. Estas habilidades comunicativas las deberíamos de tener todos y nos sirve no solo para el área de la salud. Va a estar colgado la presentación y la charla en formación, desarrollo de talento humano de YouTube, ¿verdad? Así lo pueden buscar, pero esto sí sirve para todos y deberíamos de tener, quizás no una profundidad tan grande, pero sí por lo menos saber cuáles son las habilidades y poderlas poner en práctica. ¿Hasta qué punto en este momento tendremos apertura para proceder estos puntos en los pacientes? Ejemplo, con nutrición, desear brindarle algo que esté deseando comer. No, claro, valoramos estadios evolutivos, valoramos los pacientes, valoramos en qué momento se encuentra. Por ejemplo, yo siempre digo, en cuidados paliativos nos toca ver los distintos panoramas, si está desde el diagnóstico, si está con enfermedad avanzada, si no es oncológico, si está enfermedad crónica compleja, si está en una situación de últimos días, y poco a poco vamos valorando, porque si es un paciente recién diagnosticado, que está con tratamiento quimioterapéutico o activo para la enfermedad que está teniendo, pues definitivamente darle un soporte nutricional ayudará un poco. Pero en una etapa muy avanzada, con una situación corta de vida, ¿verdad? Generemos bienestar, y es lo que yo les digo a los familiares, ¿verdad? Que la alimentación genere bienestar, y lo que genere bienestar, si quizás va a ser una Coca-Cola, démosle la Coca-Cola, ¿verdad? Si lo que le da bienestar le va a ser un vasito de cerveza, démosle el vasito de cerveza. No pasa nada, no se va a poner más mal, al contrario, posiblemente lo van a ver sonreír y quizás no sonreía desde hace como 3 semanas. Entonces, practicamos mucho la empatía en ese aspecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues damos por finalizado y agradeciéndole aquí a la Oficina de Paliativos y al Ministerio de Salud por el momento y este momento para trabajar en conjunto. Gracias.